Pues yo considero que uno de los principales factores de éxito en los emprendimientos es una buena sociedad. ¿Por qué me refiero? Porque los socios en un emprendimiento son totalmente complementarios, es decir, siempre va a existir un socio que es el apasionado, es el innovador, es el creador, probablemente es el que crea la idea, es el que tiene una pasión inmensa, es un buen comunicador, es un buen vendedor o una buena vendedora, y es una persona que no tiene miedo de presentar su idea ante un público y conseguir que un inversionista ángel invierta. Pero probablemente también exista otro socio que es una persona con muy buenos controles financieros, una persona muy organizada, una persona que está muy aterrizada totalmente, y esa complementariedad entonces ayuda a que ambos socios contribuyan hacia impulsar el negocio hacia adelante, teniendo en cuenta la pasión, la perseverancia, pero también teniendo en cuenta los números, los flujos financieros, el control de presupuesto, el control de pagos, el control de deudas, etc. Es decir, ambos aspectos son sumamente importantes en un emprendimiento. Por lo tanto, yo personalmente considero que es muy difícil que un emprendedor solo pueda prosperar. Siempre va a necesitar socios que complementen su visión. Definitivamente existen muchísimos problemas que se pueden dar en un emprendimiento que está iniciando, que está comenzando, pero sobre todo hay que tener muchísimo cuidado y dedicarle tiempo y ser minucioso en el detalle en la parte financiera. ¿Cuáles errores son los errores más comunes que podemos cometer los emprendedores desde el punto de vista de las finanzas en nuestro negocio? Existen varios. Número uno, yo te diría que es tener una visión irrealista o una visión demasiado optimista de la situación. Sí, yo creo en mi negocio va a prosperar, mi negocio va a ser excelente, va a ser exitoso, eso es bueno, pero siempre también es importante que tengas un cable a tierra, y ese cable a tierra van a ser los números. Segundo, demasiada ambición. Es común también que esa misma, el mismo entusiasmo, la misma pasión nos lleve a nosotros a ser demasiado ambiciosos y queramos vender demasiado en el primer año de operación, queramos tener una operación muy exitosa financieramente hablando, y hay que tener paciencia porque no necesariamente las cosas van a ir a la velocidad que tú esperabas que iban a ir, ¿okay? Hay que tener paciencia y sobre todo ser consistente para lograr ser exitoso. Otro de los errores comunes es la falta de controles financieros adecuados, es decir, como ya habíamos dicho, no es suficiente la pasión, no es suficiente el entusiasmo, no es suficiente la motivación para tú lograr que un negocio prospere. Tú debes tener adecuados controles financieros, sobre todo llevados por profesionales de las finanzas. ¿A qué me refiero? Aunque los socios manejen los números, sería muy importante que, aunque sea el inicio de tu negocio, tú tengas un profesional financiero o contable que te asesore y que te ayude a tomar decisiones en base a datos reales. Otra recomendación importante es el correcto cálculo de los costos, que es también otro de las causas principales de fallos de emprendimientos nuevos, un mal cálculo de costos. Y no solamente un mal cálculo de costos, sino la desactualización de esos costos, porque de hecho en las etapas que vivimos ahora mismo, puede ser que tu cálculo de costos de los últimos 6 meses en este momento esté totalmente desactualizado por todas las situaciones externas que estamos viviendo. Otro elemento importantísimo también es que la visión de los socios involucrados en ese emprendimiento desde el punto de vista financiero esté alineada, porque si hay uno de los socios que no ve como importante el control de costos o que no ve como importante el control financiero y otro sí, entonces va a haber problemas que van a limitar muchísimo el éxito de ese emprendimiento. Definitivamente el emprendedor o la emprendedora debe tener muchísimas cosas, muchísimas recomendaciones, muchísimos puntos clave a la hora de iniciar su emprendimiento y sobre todo no a la hora de administrar las decisiones que toma para que su emprendimiento sea exitoso. Pero es muy difícil que tu idea de negocios, que tu emprendimiento funcione si tú no tienes un plan.
Lo primero que debes es tener un plan en el formato que mejor te acomode, un plan de negocios, un Canva, como tú quieras, pero debes tener un plan que abarque todas las áreas del negocio, todas las áreas de emprendimiento, desde el punto de vista del mercadeo, la administración, los costos, las finanzas, las operaciones, etcétera, que abarque todas las áreas. Ese plan no es una camisa de fuerza, ese plan no es una Biblia, ese plan debe ser flexible, ese plan debe ser evaluado y debe ser actualizado constantemente, sobre todo al inicio de tu proyecto. Yo recomiendo que por lo menos cada 2 o 3 meses ese plan sea revisado por los socios y sea actualizado. Definitivamente parte del plan, y como una herramienta de control financiero, tú debes tener un presupuesto de operaciones. Igual te recomiendo que ese presupuesto de operaciones debe ser evaluado prácticamente todos los meses para tú utilizarlo como un mecanismo de control entre lo que proyectaste y lo que verdaderamente está ocurriendo en ese negocio. En esa misma línea de pensamiento va el cálculo de los flujos de caja, porque una cosa es lo que tú proyectas, una cosa es lo que tú crees que va a suceder y otra cosa es lo que sucede en el papel. Entonces no es suficiente el ser optimista, sino hay que hacer que las cosas sucedan y sobre todo hay que hacer que las cosas buenas se mantengan, porque no se van a mantener solas. Otra recomendación importante es que deberías tener aliados en el sector financiero. ¿A qué me refiero? A tener diferentes fuentes de financiamiento. Es muy común que los emprendimientos iniciales no puedan acceder a préstamos formales porque no tienen referencias crediticias. Pero de todos modos es importante que esas entidades financieras te conozcan, que conozcan tu proyecto, que conozcan tu presupuesto, que tú tengas cuentas y tengas operaciones formales en entidades financieras formales del sistema, definitivamente. Otra recomendación es que tengas también bastante cerca a potenciales inversionistas ángeles o potenciales inversionistas de emergencia, porque independientemente de cómo le vaya a tu negocio, cómo le vaya a tu emprendimiento, puede ser que en algún momento el cálculo del capital que necesitabas pueda ser diferente a lo que está pasando en la realidad y puedas necesitar muchísimo más capital. Por lo tanto, es importante que tú estés siempre cerca de esos inversionistas ángeles que van a servir como una gran bendición para tu emprendimiento, para tu negocio. Y sobre todo, los ingredientes para un emprendimiento exitoso son muy sencillos. Una visión positiva pero realista, entusiasmo, pero sobre todo perseverancia, consistencia y tenacidad. Si tú unes esos elementos y los mantienes, probablemente tu visión de negocio se va a concretizar y va a ser muy exitosa.